Aquel día comprendí que el amor puede morir sin hacer ruido. Fue en mi propio cumpleaños, frente a toda mi familia, cuando mi esposo, Ernesto, se levantó con una copa de vino en la mano, sonrió con soberbia y dijo: «Brindemos por Victoria, mi esposa, la mujer más fuerte que conozco, porque, la verdad, solo por lástima me casé con ella». La carcajada que siguió fue un rugido cruel que me desgarró por dentro. Las risas de sus hermanos, las miradas incómodas de mis hijos, el silencio pesado de la mesa, todo se mezcló en un torbellino que me hizo tragar lágrimas que no me atreví a dejar salir. Nadie me defendió, ni siquiera mi hijo mayor, que bajó la cabeza y fingió no escuchar. Yo, en cambio, seguí sentada, con la sonrisa congelada y el alma hecha pedazos. Solo atiné a levantar mi copa y decir con voz serena: «Gracias, Ernesto, por recordarme que los regalos más caros no siempre vienen envueltos. Algunos vienen disfrazados de humillación». El silencio que siguió fue más hiriente que las risas, y mientras todos miraban hacia otro lado, yo supe, en lo más profundo de mí, que ese sería el último día que lloraría en silencio por él. Pero antes de continuar, quiero hacerte una invitación muy especial. Suscríbete al canal y deja tu me gusta. Esto me ayuda a ver que me apoyas y disfrutas de mis historias. Y comenta aquí abajo desde qué ciudad nos estás viendo. Ahora, continuemos. Esa noche, cuando todos se fueron y las copas quedaron vacías sobre la mesa, lo miré a los ojos y vi algo que me dio miedo y asco al mismo tiempo. Placer. Sí, Ernesto disfrutaba humillarme. Era su manera de recordarme que me tenía dominada, que dependía de él, que sin él yo no era nadie. Pero se equivocaba. Había confundido mi silencio con debilidad y mi paciencia con rendición. Recogí los platos, lavé los restos de su fiesta y subí a la habitación. Él dormía, roncando con la tranquilidad de quien no teme el mañana. Lo observé durante unos segundos y por primera vez en 35 años no sentí amor, ni rabia, ni pena. Sentí nada. Y cuando una mujer llega a sentir nada, es porque algo muy grande está a punto de cambiar. Me senté frente al espejo. El reflejo que me devolvía la mirada no era el de una víctima. Era el de una mujer cansada, sí, pero viva, lúcida, con una chispa que empezaba a brillar donde antes solo había sombra. Recordé mis años de juventud, cuando era independiente, risueña, libre. Recordé que antes de Ernesto, yo tenía sueños, y entendí que ese brillo perdido no lo había apagado el tiempo, sino él, con cada burla, cada insulto, cada vez que me hizo creer que sin su apellido yo no era nadie. A la mañana siguiente, mientras él leía el periódico como si nada hubiera pasado, le serví el desayuno en silencio. Él ni siquiera me miró. Solo comentó, con esa ironía que siempre lo acompañaba: «No te pongas sentimental, Victoria. Lo de anoche era una broma, ya sabes cómo soy». Levanté la vista y lo observé. Su sonrisa cínica, su seguridad arrogante. Y algo dentro de mí hizo clic. Una calma gélida se apoderó de mí. Tomé una servilleta, limpié mis manos con delicadeza y dije: «Sí, Ernesto, ya sé cómo eres». Él no entendió el verdadero significado de esas palabras, pero yo sí. Esa tarde, cuando salió de casa para trabajar, me senté frente al teléfono y escribí un mensaje. Era para Daniel, su mejor amigo, un hombre que siempre había sido amable conmigo, que alguna vez, en silencio, me dijo con la mirada que merecía algo mejor: «Hola, Daniel, soy Victoria. Necesito hablar contigo, pero no sobre Ernesto, sobre mí». Presioné enviar sin pensarlo más, y cuando lo hice, algo en mi interior se rompió, o quizás se liberó. Esa noche dormí por primera vez en mucho tiempo sin llorar. Soñé con la risa de Ernesto, pero no me dolió. Soñé con la mirada de Daniel y sentí paz. No sabía si mi mensaje era el comienzo de una venganza o el primer paso hacia mi salvación. Pero sí sabía una cosa. Ya no era la misma mujer que se había quedado callada frente a las risas. Había nacido otra, y ésta no pensaba volver a guardar silencio. No pasó ni una hora desde que envié aquel mensaje cuando vi aparecer las 2 tildes azules en la pantalla. Mi corazón se aceleró. Daniel estaba en línea. Pensé que tal vez ignoraría mi mensaje, o que solo respondería por compromiso,
como se hace con quien lleva décadas atrapada en un matrimonio muerto. Pero su respuesta llegó casi de inmediato. Victoria, no tienes que explicarme nada. Si necesitas hablar, te escucho. Siempre lo haré. Me quedé mirando esas palabras durante un largo minuto. Siempre lo haré. Eran 4 palabras simples, pero tenían algo que mi esposo no me había dicho en 35 años. Disposición, presencia, respeto. A la mañana siguiente lo llamé. Su voz, grave y serena, me hizo sentir una paz extraña. Nos citamos en una cafetería del centro, una que Ernesto jamás visitaba porque decía que ahí solo van los que no tienen clase. Cuando llegué, Daniel ya estaba esperándome. El tiempo lo había cambiado, pero sus ojos seguían siendo los mismos, claros, honestos, de esos que te miran sin juzgarte. Se levantó, me abrazó con cuidado, como si temiera romper algo. «Te ves cansada, Victoria», me dijo, «pero también distinta». «Es que ya no tengo miedo», le respondí. Nos sentamos. Pedí un café negro, él un té. Hablamos de cosas simples al principio, el clima, sus nietos, los años que habían pasado. Pero bastó un silencio, uno de esos silencios densos que solo existen entre 2 personas que se entienden sin hablar, para que las palabras comenzaran a salir de mi boca como un río contenido. Le conté lo de la cena, las risas, la humillación. Le conté que no lloré, que algo dentro de mí se había roto para siempre. Y cuando terminé, Daniel no me dio un consejo. No me dijo que lo olvidara, ni que los hombres son así. Solo me dijo, «No te merecías eso, nunca». Fue la primera vez en años que alguien me dijo una verdad sin adornos, sin lástima, sin disfrazarla. Durante días, nuestras conversaciones se volvieron una rutina secreta. Nos enviábamos mensajes cortos, a veces banales, a veces profundos. Yo le contaba cómo Ernesto volvía a casa oliendo a perfume ajeno, cómo se jactaba de negocios que no existían, cómo su risa se me clavaba como una espina cada noche. Y Daniel escuchaba, siempre con paciencia, siempre con ese respeto que me devolvía el aire. Un día me escribió, «Victoria, no puedes dejar que él siga destruyéndote. No necesitas venganza, necesitas volver a ser tú». Pero yo no estaba lista para escuchar eso. En ese momento todavía no quería ser yo. Quería que Ernesto pagara. Así que cambié de tema y le propuse algo. «¿Recuerdas que Ernesto te contó sobre esa reunión que tendrá el viernes?», le dije por teléfono. «Sí». «¿Por qué?». «Porque no va a ir. Va a decirme que tiene que quedarse en la oficina. Y mientras tanto, quiero que lo veamos juntos». Daniel se quedó en silencio. «¿Estás segura, Victoria?». «Necesito saber la verdad con mis propios ojos». Él aceptó, aunque su tono tenía más preocupación que curiosidad. El viernes lo recogí en la esquina de mi calle. Llevaba un vestido sencillo y un pañuelo en el cuello para disimular el temblor de mis manos. Aparcamos frente al restaurante donde Ernesto supuestamente tenía una cena de negocios. No tardamos en verlo llegar, acompañado de una mujer joven, con un vestido rojo y una risa escandalosa. Lo vi tomarle la mano. Lo vi besarla antes de entrar. Daniel no dijo nada. Solo me miró, esperando mi reacción. Pero yo no lloré. No sentí rabia. Sentí liberación. Era como si, al verlo con ella, se hubiera confirmado lo que ya sabía desde hacía años, que ese hombre ya no tenía poder sobre mí. Respiré hondo y le dije, «Gracias por acompañarme». «No tenías que comprobarlo, Victoria», me respondió. «Ya lo sabías». «Sí, pero ahora lo vi, y verlo duele menos que imaginarlo». Nos quedamos allí, en silencio, yo mirando la puerta del restaurante, él mirándome a mí, y por un instante el tiempo pareció detenerse. Esa noche, Ernesto llegó borracho, tiró las llaves sobre la mesa y me gritó desde el pasillo, «¿No piensas servirme la cena? ¿O vas a seguir jugando a la víctima?». Me levanté despacio y lo miré. «Ya no soy tu víctima, Ernesto». «¿Qué dices?», rió. «Nada. Buenas noches». Subí al dormitorio y cerré la puerta con llave. Encendí una vela y abrí mi cuaderno. Empecé a escribir todo, con detalle, como si fuera un diario de guerra. Cada herida tiene memoria, cada silencio tiene un límite. Y mientras escribía, comprendí que lo que había empezado como un impulso de venganza se estaba transformando en algo más grande, en una recuperación.
Daniel me devolvía el reflejo que yo creía perdido. Me hacía sentir visible, capaz, humana, y lo más peligroso, empezaba a importarme. A los pocos días me llamó. ¿Puedo verte?, me preguntó. ¿Para qué?, respondí, intentando sonar indiferente. Para recordarte que no necesitas hacer justicia destruyéndote en el proceso. Esa noche nos encontramos otra vez en la misma cafetería. Hablamos poco, pero cuando nuestras miradas se cruzaron, supe que algo estaba cambiando. Había un puente invisible entre nosotros, hecho de comprensión y heridas compartidas, y yo, que había jurado no volver a sentir, me descubrí deseando que esa conversación no terminara nunca. Al llegar a casa, miré a Ernesto durmiendo con la boca abierta, ajeno a todo, y en ese silencio, con la luz tenue del pasillo entrando en la habitación, me hice una promesa. Ya no viviría esperando su amor. No podía cambiar el pasado, pero sí podía decidir qué hacer con el resto de mi historia. Esa noche, antes de dormir, escribí una sola línea en mi cuaderno. No quiero que él sufra. Quiero que entienda lo que es perderme. Y por primera vez, sonreí sin culpa. Dicen que cuando miras atrás, el pasado te observa también. Y en esos días, cada recuerdo me devolvía una mirada que dolía más que cualquier insulto. Mientras escribía en mi cuaderno, los años de matrimonio se me aparecían como escenas congeladas, una tras otra, como si mi mente quisiera explicarme en qué momento dejé de ser yo para convertirme en ella, la esposa silenciosa de Ernesto Serrano. Cuando lo conocí, yo tenía 25 años. Trabajaba como profesora de arte en una escuela pequeña. Él era gerente en una empresa de importaciones, elegante, seguro, con esa voz grave que te envolvía sin darte cuenta. Me hacía sentir especial. Decía que admiraba mi sensibilidad, que le gustaban mis cuadros, que yo tenía algo distinto a las demás. Y yo, que venía de una familia humilde, caí en la trampa de sentirme elegida. Los primeros meses fueron como un sueño. Flores, cartas, cenas en restaurantes caros donde me hacía reír y me tomaba de la mano frente a todos. «Quiero cuidarte», me dijo una vez. No entendí entonces que querer cuidar puede ser la forma más elegante de querer controlar. Después de casarnos, empezó a cambiar. Primero fueron los pequeños comentarios. «Ese vestido no te queda bien. No pintes tanto. Eso no da dinero. No hables tan alto cuando estamos con mis socios». Y poco a poco, sin que me diera cuenta, dejé de reír igual, dejé de pintar, dejé de hablar tanto. Cuando le dije que quería tener hijos, me respondió: «A su debido tiempo. Por ahora necesito una esposa que me acompañe, no una madre que me distraiga». Aún así, nuestro hijo nació 2 años después, y yo lo crié casi sola, mientras Ernesto viajaba y regresaba cada vez más distante. Me aferré a los recuerdos de los buenos días, a esas pocas veces en que me abrazó de verdad, o en que me hizo sentir que mi voz importaba. Pero pronto, esos momentos se convirtieron en limosnas. Él daba afecto cuando necesitaba control. Si me quejaba, me hacía sentir culpable. Si me callaba, me hacía sentir invisible. Durante años, pensé que el problema era yo. Que si era más paciente, más dulce, más complaciente, las cosas mejorarían. Pero la verdad es que hay amores que no se curan con ternura, sino que se pudren con ella. Y fue en uno de esos silencios que Daniel reapareció en mi vida. Un amigo de juventud. Alguien que siempre estuvo cerca pero nunca demasiado. Recuerdo un día en que vino a casa, hacía más de 20 años, y Ernesto lo presentó con orgullo. «Él es mi mejor amigo», dijo, mientras yo servía café. Y Daniel me sonrió con una gentileza que contrastaba con la mirada fría de mi esposo. Esa tarde, cuando se fue, Ernesto me dijo con tono amenazante: «No lo mires tanto. No quiero que piense que le gustas». Y así fue como entendí que ni siquiera mirar era libre en mi matrimonio. Volví al presente con un escalofrío. El tiempo había pasado, pero las cicatrices seguían ahí, invisibles y profundas. Tomé una foto vieja, una de las pocas que quedaban del día de nuestra boda. Yo, de blanco, radiante, ingenua. Él, de traje oscuro, con esa sonrisa que entonces confundí con amor. Ahora la veía como lo que era, una máscara. En ese instante sonó el teléfono. Era Daniel. «¿Estás bien?», preguntó con voz preocupada. «Sí», mentí. «Solo pensaba en el pasado». «No pienses tanto en él»,
me dijo. El pasado no puede herirte si dejas de volver a visitarlo. Ojalá fuera así de fácil. No lo es, pero es necesario. Su voz tenía algo de bálsamo. Y aunque me daba miedo admitirlo, me gustaba escucharlo. Había una ternura en sus palabras que me recordaba quién era antes de ser anulada. No era amor aún, era reconocimiento. Y eso ya era un peligro, porque Ernesto empezaba a notarlo. Esa noche, él llegó temprano a casa, algo poco común. Olía a whisky y celos. ¿Con quién hablabas?, me preguntó sin mirarme. Con nadie, respondí, sabiendo que no me creería. Se acercó, me arrebató el teléfono de las manos y revisó mis mensajes. No encontró nada, porque había aprendido a borrar las conversaciones, pero su mirada me atravesó con rabia. No me hagas pasar vergüenzas, Victoria. Sabes que sin mí no eres nadie. Yo no respondí, pero en mi cabeza una voz distinta, más fuerte, me decía: ya no, Ernesto, ya no. Cuando subió a dormir, me quedé en el sofá, mirando la ventana. Afuera, las luces de la ciudad parpadeaban como si el mundo siguiera girando sin mí. Y pensé en algo que Daniel había dicho días antes. A veces, la venganza no es hacerle daño al otro, sino dejar de vivir bajo su sombra. Me dormí con esa frase en la mente. Al día siguiente, recibí una carta en el buzón. Era de Daniel. Dentro, una hoja escrita a mano. No sé si lo que sientes por mí es gratitud o algo más, pero quiero que recuerdes esto. Mereces una vida en la que no tengas que pedir permiso para respirar. Lloré. Lloré por la mujer que había sido, por la que aún era, y por la que empezaba a nacer. No sabía hacia dónde me llevaba ese camino, pero sentía que ya no había marcha atrás. Cerré mi diario con una última frase escrita en tinta negra. A veces, el amor que más duele no es el que te falta, sino el que te sobra del pasado. Y esa noche, mientras Ernesto roncaba, me prometí que el próximo recuerdo que tuviera de mí misma no sería de una mujer rota, sino de una mujer libre. Nunca pensé que el silencio pudiera hacer tanto ruido. Mi silencio, el mismo que durante años fue símbolo de sumisión, se había convertido en una amenaza. Ernesto lo notó. Y cuando un hombre como él siente que está perdiendo el control, su miedo se disfraza de furia. Aquella mañana, bajé las escaleras con paso tranquilo. El aroma del café recién hecho llenaba la cocina, y la luz del sol se colaba por las cortinas. Era una mañana como cualquier otra, pero en el aire había algo distinto. Yo era distinta. Me senté frente a él, con una serenidad que lo desconcertó. ¿No vas a decirme nada?, preguntó, sin levantar la vista del periódico. ¿Sobre qué?, respondí, mientras removía el azúcar en mi taza. Sobre anoche. Te hablé y ni siquiera me miraste. Quizás porque ya no tengo nada que decirte, Ernesto. Sus ojos se alzaron bruscamente, buscando la sumisión de siempre, pero no la encontró. Solo vio una calma que lo desarmó. ¿Qué te pasa últimamente?, dijo, intentando sonar autoritario. Nada. Simplemente me cansé de ser tu sombra. Guardó silencio, y por un instante pude ver en su rostro algo nuevo: inseguridad. No sabía cómo reaccionar ante una mujer que no temblaba, que no pedía perdón, que no justificaba su existencia. Trató de sonreír, pero su risa se quebró. «Vaya, al fin te estás volviendo divertida», murmuró con desprecio. «No, Ernesto, me estoy volviendo libre». Él dejó caer la taza con un golpe seco. El café se derramó sobre la mesa, manchando el mantel blanco, y ese pequeño accidente fue como un presagio. Algo estaba a punto de romperse. Durante los días siguientes, la tensión creció en casa. Sus comentarios se volvieron más mordaces, sus gestos más controladores, pero ya no me afectaban. Había algo en mí que lo asustaba, mi indiferencia. Mi paz lo enfurecía más que cualquier grito. Una tarde, entró en mi estudio sin tocar. Yo estaba pintando, después de muchos años. El olor del óleo llenaba el aire, y en el lienzo empezaban a nacer trazos de luz y sombra, como si mi alma se desnudara por primera vez en décadas. Él se quedó parado en la puerta, observando. «¿Otra vez con tus tonterías?», dijo. «Sí, mis tonterías», le respondí sin mirarlo. «¿Y eso qué significa?». «Que ya no necesito tu permiso para existir». Esa frase lo descolocó. Por un segundo, pareció querer gritarme, pero no lo hizo. Simplemente dio media vuelta y salió,
golpeando la puerta tan fuerte que la pintura recién hecha tembló sobre el caballete. Yo sonreí, porque su ira era la confirmación de mi victoria silenciosa. Esa noche, Daniel me llamó. Su voz fue mi refugio. ¿Todo bien?, preguntó. Mejor que nunca. Creo que Ernesto empieza a temerme. No te teme, respondió. Te respeta, y no sabe cómo manejarlo. ¿Respeto?, reí suavemente. No sé si esa palabra existe en su mundo. Entonces invéntala tú, dijo él. Eres más fuerte de lo que crees, Victoria. Sus palabras me acariciaron el alma, y por un instante pensé en lo injusto que había sido el destino. ¿Por qué el hombre correcto llegó tan tarde? Pero enseguida comprendí que no era cuestión de tiempo, sino de transformación. Daniel no había llegado para reemplazar a Ernesto. Había llegado para recordarme quién era antes de ser destruida. Esa noche, cuando me acosté, Ernesto me observó desde el otro lado de la cama. ¿Con quién hablas tanto últimamente?, preguntó con voz ronca. Conmigo, contesté. No me mientas, Victoria. Sé cuando tramas algo. Entonces, por una vez en tu vida, confía en tu instinto, le dije, dándole la espalda. El silencio que siguió fue espeso, tenso, insoportable, pero detrás de él había algo que yo reconocía: miedo. Por primera vez, Ernesto tenía miedo de perder el control, y por primera vez yo no tenía miedo de perderlo a él. Los días se convirtieron en un juego de miradas, en un campo de batalla disfrazado de rutina. Él intentaba provocarme con comentarios crueles, esperando mi reacción, pero yo no se la daba. Y esa indiferencia era su castigo más doloroso. Una tarde, mientras me maquillaba frente al espejo, me preguntó con sarcasmo: ¿Y a dónde vas tan arreglada? A vivir, le respondí, y me fui. Esa noche, cuando regresé, lo encontré esperándome en el sofá, con un cigarrillo entre los dedos y una copa de whisky a medio terminar. ¿Dónde estuviste?, preguntó. Paseando. No me tomes por tonto. Tranquilo, Ernesto. No hace falta que lo haga. Tú lo haces muy bien solo. Su rostro cambió. Se levantó bruscamente, con el vaso aún en la mano. Ten cuidado, Victoria. No sabes con quién estás jugando. Sí lo sé, dije mirándolo a los ojos, con un hombre que ya no asusta a nadie. El vaso cayó al suelo, rompiéndose en 1000 pedazos. El eco del cristal fue el sonido exacto de lo que estaba ocurriendo entre nosotros. La primera grieta. Esa noche dormí con la puerta cerrada y el corazón tranquilo. Ya no era la esposa obediente ni la mujer invisible. Era una mujer que había aprendido que a veces vengarse no es atacar, sino dejar de temer. Mientras me quedaba dormida, escribí en mi diario: la primera grieta no se oye, pero cuando aparece, nada vuelve a ser igual. Y aunque no podía imaginarlo, esa grieta pronto se convertiría en un terremoto, uno que no solo derrumbaría mi matrimonio, sino que revelaría secretos que llevaban años enterrados. El aire se sentía distinto aquella tarde, una mezcla entre calma y presagio. Había pasado una semana desde la última discusión con Ernesto, y aunque él seguía actuando con su acostumbrada arrogancia, algo en su mirada había cambiado. Ya no me veía como antes, y eso, más que su furia, me producía satisfacción. Me había propuesto no permitirle una sola herida más, y sin embargo, el corazón es traicionero. Entre tanto silencio y tanta tensión, lo único que lograba aliviarme era escuchar la voz de Daniel. Él había vuelto a convertirse en mi refugio, pero esta vez su voz no era solo consuelo, era una puerta abierta a otra vida. Nos habíamos citado en su casa. Era la primera vez que lo visitaba desde que todo comenzó. Recuerdo que al llegar, el olor a madera vieja y café recién hecho me envolvió como una caricia. Sobre una repisa había fotos de su esposa fallecida, de sus nietos, de momentos simples pero llenos de verdad. Era un hogar con alma, algo que hacía mucho tiempo no sentía. «Te ves más tranquila», me dijo mientras servía el café. «Más decidida», respondí. «¿Y eso es bueno o peligroso?» «Depende de quién lo pregunte», le sonreí. Nos reímos. Era una risa leve, madura, como la que tienen dos personas que se entienden sin necesidad de palabras. Y en esa pausa, su mirada se volvió más seria. «Victoria, hay algo que necesito contarte. Pero antes de continuar, quiero hacerte una invitación muy especial. Suscríbete al canal y deja tu me gusta. Esto me ayuda a ver que me apoyas y disfrutas de mis historias.
Y comenta aquí abajo desde qué ciudad nos estás viendo. Ahora, continuemos, porque lo que viene a continuación te pondrá la piel de gallina. Su tono era grave, casi confesional. He estado revisando algunos papeles de Ernesto, dijo. ¿Papeles? ¿Por qué? Porque hace un mes me pidió un favor. Quería que le ayudara a abrir una cuenta nueva, pero algo no me cuadró. ¿Cuenta nueva? ¿De qué estás hablando? Daniel me miró fijamente. Tu esposo tiene dinero oculto, Victoria. Y no solo eso. Hay una póliza de seguro a su nombre, firmada después de que ustedes se casaron. Y, dije con el corazón acelerado, la beneficiaria no eres tú. El silencio que siguió fue tan espeso que el aire pareció detenerse. Sentí un frío que me recorrió desde el pecho hasta las manos. ¿Estás seguro? Pregunté, con un hilo de voz. Completamente. Lo firmó hace poco. Está a nombre de Claudia Salcedo. ¿Claudia? Repetí, confundida. ¿Su secretaria? Sí, la misma. Me llevé una mano al rostro, intentando asimilarlo. Era como si una puerta oculta se hubiera abierto ante mí, revelando no solo su traición, sino su plan. Entonces, susurré, si algo me pasara, ¿ella se quedaría con todo? Exactamente. El corazón me latía con fuerza. Todas las piezas encajaban, sus ausencias, su irritabilidad, su interés repentino por mis horarios, su insistencia en que no saliera sola. Ernesto no solo me estaba traicionando, estaba preparándose para borrarme del mapa. «Daniel», dije temblando, «si eso es verdad, necesito pruebas». «Las tengo, pero debes prometerme algo. No hagas nada imprudente. Ya hice promesas que me mataron poco a poco. Esta vez no. Victoria, escúchame. No puedes enfrentarlo sola. No voy a hacerlo. Voy a dejar que él mismo se destruya». Esa noche no dormí. Me quedé sentada frente al espejo, mirando mis manos, preguntándome en qué momento pasé de ser esposa a ser testigo de mi propia ruina. Pero algo dentro de mí también se encendió. No era miedo, era determinación. Revisé mis cuentas, mis papeles, mis objetos personales. Descubrí que algunos documentos habían desaparecido. Entre ellos, la escritura de la casa. Fue entonces cuando lo entendí todo. Ernesto estaba moviendo cada ficha con precisión, y yo, mientras tanto, debía fingir que no sabía nada. A la mañana siguiente, bajé con una calma ensayada. Lo encontré desayunando, impecable como siempre, hojeando el periódico con esa falsa elegancia que tanto me repugnaba. «¿Dormiste bien?», dijo sin mirarme. «Como un ángel», respondí. «Me alegra. Hoy tengo una reunión importante. Volveré tarde». «Perfecto. Aprovecharé para ordenar algunos papeles». «¿Papeles?», preguntó, levantando una ceja. «Nada importante», dije, sonriendo. Su mirada me recorrió de arriba a abajo, buscando señales, sospechas, miedo. Pero no encontró nada, y esa fue mi victoria. Cuando salió, lo seguí en silencio. Lo vi reunirse con Claudia en un café del centro. Ella le tomó la mano con una familiaridad que me revolvió el estómago. Pero no lloré. Ya no. Grabé todo desde el auto. Su conversación, sus gestos, incluso el momento en que él le pasó un sobre. Sabía que ese video, junto con las pruebas que Daniel tenía, serían mi arma definitiva. Al regresar a casa, sentí algo que hacía años no sentía. Poder. Un poder tranquilo, frío, exacto. El de una mujer que ya no espera justicia. La fabrica. Esa noche, cuando Ernesto volvió, lo recibí con una sonrisa. Él me miró extrañado. «¿Por qué estás tan callada?» «Porque las palabras a veces estorban». «¿Y eso qué significa?» «Ya lo sabrás, Ernesto. Muy pronto lo sabrás». Cuando se fue a dormir, saqué mi cuaderno y escribí. «He descubierto la verdad, pero no voy a gritarla. La verdad, cuando se guarda en silencio, puede ser más letal que cualquier venganza». Cerré el cuaderno y miré por la ventana. La noche estaba en calma, el tipo de calma que precede a la tormenta. Y esta vez, la tormenta llevaría mi nombre. Una vez que conoces la verdad, ya no puedes volver a dormir igual. Desde que Daniel me mostró aquellos documentos, cada noche se convirtió en un ensayo de lo que estaba por venir. Mientras Ernesto dormía a mi lado, yo planificaba, memorizaba, actuaba. Y cada respiración suya,
Cada ronquido tranquilo me recordaba lo poco que le quedaba de esa falsa seguridad que tanto amaba. La mañana del domingo bajé temprano a la cocina. Preparé café, puse flores en el centro de la mesa y revisé el celular. Todo estaba listo. Había enviado los mensajes la noche anterior, con un tono cordial y neutro. Queridos, los espero el viernes para una cena especial en casa. Quiero celebrar la familia, la vida y los nuevos comienzos. Sabía que vendrían todos, mi hijo, su esposa, los hermanos de Ernesto y, por supuesto, él. Nadie se perdería el espectáculo. Me vestí con un vestido azul que había estado guardado años. Era el mismo que usé en nuestro aniversario número 20, antes de que su crueldad me hiciera olvidar que era hermosa. Me miré al espejo y por primera vez en décadas me reconocí. Esa tarde, Daniel pasó por casa. Traía una carpeta en la mano y un gesto serio. ¿Estás segura de esto?, preguntó. Más que nunca. Esto podría hundirlo. No, Daniel. Esto va a mostrar quién fue siempre. Me senté frente a él. Dentro de la carpeta estaban las copias de las cuentas, los audios, las transferencias y los mensajes que Daniel había recuperado. Evidencias suficientes para destruir la reputación de Ernesto y demostrar que había intentado estafarme, incluso eliminarme del seguro. Solo prométeme algo, le dije. Lo que sea. Si algo me pasa, entrégaselo todo a la policía. Él asintió, en silencio. Y por un momento, pensé en todo lo que podría haber sido si lo hubiera conocido antes. Pero la vida no da marcha atrás. A veces, solo te deja elegir la forma de cerrar el círculo. El viernes llegó. La casa estaba impecable, la mesa puesta, el vino listo. Encendí velas, puse música suave y esperé. Uno a uno comenzaron a llegar los invitados, sonrientes, fingiendo una armonía que nunca existió. Ernesto entró el último. Traía una botella de vino caro y esa sonrisa falsa de quien cree tener el control. «Vaya, parece que alguien se esmeró», dijo con sorna. «Solo quiero una noche tranquila», le respondí. Durante la cena, todos hablaban de banalidades. Yo fingía reír, servía los platos, observaba cada gesto. Claudia, la secretaria, no estaba allí, pero su sombra sí. Ernesto no dejaba de mirar el teléfono, nervioso, como si esperara un mensaje. Y entonces lo hice. Esperé el momento exacto, cuando todos tenían una copa en la mano y las conversaciones se mezclaban. Golpeé suavemente la copa con una cuchara. El sonido cristalino hizo que el silencio cayera sobre la mesa. Antes del postre, dije con voz tranquila, «Quiero mostrarles algo». Encendí la pantalla del televisor. En ella aparecieron las imágenes. Ernesto en el café con Claudia, tomándole la mano, entregándole un sobre. Las risas se ahogaron. El aire se volvió denso. Ernesto palideció. «¿Qué es esto?», preguntó con voz quebrada. «Solo un recordatorio», respondí, «de lo que pasa cuando uno olvida con quién está casado». Mi hijo se levantó, confundido. «Papá, ¿qué estás haciendo con esa mujer?». «No es lo que parece», gritó Ernesto. «Esto es una trampa». «Oh, no», interrumpí. «Las trampas se hacen con mentiras, y esto es solo la verdad». Tomé la carpeta y la puse sobre la mesa. «Aquí están los documentos de tu cuenta secreta, Ernesto. Y aquí, la póliza de seguro que me excluye. Por cierto, felicidades. Fuiste muy cuidadoso, pero no lo suficiente». El silencio fue total. Podía escucharse el temblor de su respiración. Los ojos de todos se clavaron en él, y por primera vez lo vi pequeño. Ese hombre que durante años se creyó gigante frente a mí, ahora se encogía ante su propia vergüenza. «¿Así que eso eras?», dije con una calma gélida. «Un cobarde que necesitaba aplastar a una mujer para sentirse fuerte. Un traidor que firmó mi sentencia mientras yo le servía la cena». Ernesto golpeó la mesa. «¡Cállate! ¡Basta! ¿Te molesta escuchar lo que hiciste?», repliqué. «Pues acostúmbrate, porque esta noche todos van a escucharlo». Saqué el teléfono y reproduje el audio de su conversación con Claudia. «Solo tengo que asegurarme de que ella firme el documento. Una vez que muera, todo será tuyo». Los rostros alrededor de la mesa se descompusieron. Mi hijo dio un paso atrás, como si no reconociera al hombre que tenía enfrente. Ernesto, rojo de furia, intentó quitarme el teléfono. Yo lo aparté con firmeza. «Tócame, y será lo último que hagas», le dije.
El caos estalló. Gritos, reproches, lágrimas. La familia se desmoronaba ante mis ojos, pero yo no sentí culpa. Solo una extraña paz, la de quien por fin se libera del peso del miedo. Ernesto me miró, derrotado. ¿Qué ganaste con esto, Victoria? A mí misma. ¿Y crees que te van a creer? No lo necesitan. Tengo pruebas. Y tú tienes un infierno esperándote. Me di media vuelta y caminé hacia la puerta. Nadie me detuvo. Solo escuché a mi hijo decir entre sollozos: «Papá, ¿cómo pudiste?» Esa noche dormí sola, pero no fue una soledad triste, fue la soledad de la libertad, de quien ya no necesita la aprobación de nadie para sentirse viva. Antes de apagar la luz, escribí en mi cuaderno: «Las máscaras siempre caen. Solo hay que tener el valor de esperar el momento exacto para arrancarlas». Y con eso cerré los ojos, sabiendo que al día siguiente nada volvería a ser igual. El silencio del día siguiente era tan profundo que podía oír el tic-tac del reloj como un corazón ajeno. No había gritos, ni llantos, ni pasos, solo los ecos de todo lo que había estallado la noche anterior. La casa estaba en calma, pero no era la calma de la paz, era la calma del después, ese instante en el que el polvo se asienta sobre las ruinas. Caminé descalza por el salón, recogiendo los restos del banquete, copas volcadas, servilletas arrugadas, un mantel manchado de vino y de verdad. Todo olía a derrota, pero no la mía. Me detuve frente al espejo del pasillo. La mujer que me devolvía la mirada no era la misma que había soportado humillaciones durante décadas. Sus ojos estaban serenos, pero firmes. Había algo casi peligroso en esa calma, algo que solo conocen las mujeres que sobrevivieron a su propio miedo. A media mañana, el teléfono sonó. Lo dejé sonar 3 veces antes de contestar. «¿Qué quieres, Ernesto?», pregunté sin emoción. «Necesitamos hablar». «No tenemos nada que decirnos. Estoy afuera». Me quedé en silencio unos segundos. Miré por la ventana y allí estaba, de pie, con el rostro demacrado, la camisa sin planchar, los ojos enrojecidos. El gran Ernesto Serrano, el hombre que siempre se creyó indestructible, ahora parecía una sombra. Abrí la puerta. Entró sin pedirme permiso, como siempre, pero esta vez no porque tuviera poder, sino porque no sabía actuar de otra manera. Se quedó de pie, mirando a su alrededor, con una mezcla de rabia y desconcierto. «Quitaste las fotos», dijo. «Sí, las tiraste». «No, las quemé». Sus labios temblaron. «¿Qué hiciste, Victoria?» «Lo que debía hacer hace años, limpiar la casa». «¿Limpiar?», rió con nerviosismo. «Me destruiste». «No, Ernesto, yo solo te quité la máscara». Se acercó con los hombros tensos y su respiración olía a alcohol y desesperación. «¿Era necesario hacerlo delante de todos?», dijo con la voz rota. «Sí, porque tú me humillaste delante de todos». «Eso fue una broma, maldita sea», gritó golpeando la mesa. «¿Una broma?», repetí despacio, disfrutando de cada sílaba. «Te reíste de mí durante 35 años, Ernesto. Y cuando ya no pude más, cuando decidí devolver la sonrisa, lo llamas una broma». Se quedó callado. Su mirada era la de un hombre acorralado, incapaz de entender cómo el poder se le había escurrido de las manos. «¿Qué ganaste con esto?», preguntó con amargura. «A mí». «¿A ti?», rió. «Estás sola, Victoria. ¿De qué te sirve?». «De todo. La soledad no me asusta. El miedo ya me lo gasté contigo». Fumaba nervioso, caminando de un lado a otro. «No puedes destruirme así. No sabes con quién te metes». «Claro que lo sé. Yo tengo contactos, tengo abogados, tengo gente». «Tenías», lo interrumpí. «Ya no tienes nada». Le mostré la carpeta sobre la mesa. Sus manos temblaban cuando la tomó. Al abrirla, su expresión cambió de arrogancia a terror. Allí estaban las copias de las transferencias, los correos con Claudia, los registros bancarios, cada mentira, cada trampa, cada firma. «¿Dónde conseguiste esto?», balbuceó. «No importa. Esto no tiene valor legal. Ya no lo necesitas, porque ya lo entregué». El cigarrillo se le cayó de las manos. «¿Qué? La denuncia está hecha». «No, no puedes haberlo hecho. Lo hice ayer, y por si acaso, también lo envié a la prensa». Su rostro se volvió ceniza. Se dejó caer en la silla. «¿Por qué me haces esto?», dijo en un hilo de voz. «No te equivoques, Ernesto.
Esto no es venganza, es justicia. Me observó con una mezcla de odio y súplica. No puedes hundirme, no después de todo lo que te di. ¿Darme? Reí con incredulidad. ¿Qué me diste? ¿Las cicatrices? ¿Las noches de miedo? ¿Los años que perdí creyendo que valía menos de lo que era? Me diste ruinas, y con ellas construí mi libertad. Intentó levantarse, pero las piernas le temblaban. Parecía viejo. No por los años, sino por el peso del vacío. Tú no eras así, dijo entre dientes. No, tú me hiciste así. Eres peor que yo. No, solo aprendí a hablar tu idioma y a usarlo contra ti. Se acercó lentamente, con los ojos vidriosos. Por un momento pensé que iba a golpearme, pero no lo hizo. Solo me miró, como si buscara algo de la mujer que conoció. Victoria, susurró, no me odies, no te odio. Entonces, ¿por qué? Porque necesitaba mirarte a los ojos y que supieras lo que se siente ser pequeño. La puerta se abrió de golpe. Era mi hijo. No esperaba verlo allí, pero Daniel le había contado lo ocurrido. Traía el rostro tenso, confundido. «Papá, ¿qué hiciste?», preguntó. Ernesto se giró hacia él. «Hijo, no escuches lo que dice tu madre. Ella está...» «Vi los documentos», lo interrumpió mi hijo. «No sabes lo que haces». «Sí sé. Destruiste a mamá. Y ahora te destruyes tú solo». Ernesto se quedó sin palabras. Sus ojos se llenaron de lágrimas, y no sé si fue de vergüenza o de miedo. Mi hijo se acercó a mí y me tomó de la mano. «Vámonos, mamá». «No, quiero escucharlo», dije. Él negó con la cabeza. «Ya no tiene nada que decir». Ernesto se derrumbó en la silla, con la cabeza entre las manos. «¿Así termina todo?», murmuró. «Sí», le respondí. «Así termina cuando una mentira dura demasiado». Me acerqué despacio y dejé un sobre frente a él. «¿Qué es esto?», preguntó. «Los papeles del divorcio». «¿Tan rápido?». Hace meses los tenía listos. Solo estaba esperando el momento adecuado. Los abrió. Dentro, junto con la firma, había una foto nuestra del día de la boda. Por detrás, escribí una sola frase. «Gracias por enseñarme quién no quiero volver a ser». Él se levantó tambaleante, con el rostro gris, envejecido de repente. «¿Y qué vas a hacer ahora, Victoria?». «Vivir. ¿Sola?». «Libre». Se quedó mirándome largo rato, con esa mezcla de rencor y melancolía que tienen los hombres cuando descubren que su poder se acabó. Y entonces, antes de irse, preguntó con voz apagada, «¿Y Daniel? ¿También lo usarás?». «No necesito usar a nadie, pero si él me acompaña, será porque quiere, no porque me teme». Giró la cabeza hacia un costado, con los ojos vidriosos. «Eres cruel». «No, Ernesto, soy consecuencia». Caminó hasta la puerta. Su mano tembló al girar la perilla. Por un instante pensé que iba a decir algo más, alguna última frase para intentar recuperar el control. Pero no, solo murmuró, «Nunca creí que tu silencio doliera más que tus palabras». Y se fue. La casa volvió a quedar en silencio. Un silencio distinto. Ya no era el silencio del sometimiento, sino el del cierre. Me quedé de pie en medio del salón, respirando hondo. No lloré, no temblé, no recé, solo sentí alivio. Minutos después, el teléfono sonó. Era Daniel. «¿Todo bien?», preguntó. «Sí», respondí. «Ya está hecho». «¿Y cómo te sientes?». «Liviana». «Te lo dije», susurró él. A veces, la justicia no necesita gritar, solo sostener la mirada. Esa noche lo vi de nuevo. Nos encontramos en el café donde todo empezó. Daniel me esperó con esa sonrisa tranquila que siempre me recordaba lo que era el respeto. Pedimos vino y hablamos poco. No hacía falta. Entre nosotros, las palabras habían dejado de ser necesarias. Le conté cómo fue la visita. Él me escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, me miró con ternura. «¿Te diste cuenta de algo, Victoria?», preguntó. «¿De qué?». «Que lo venciste sin convertirte en él». No supe qué responder. Solo asentí, con un nudo en la garganta. Porque tenía razón. No lo destruí con odio, sino con verdad. Y esa fue la victoria más grande de todas. Al volver a casa, encendí una vela. La llama tembló un instante antes de estabilizarse. La observé largo rato. Era pequeña, pero firme, como yo. Tomé mi cuaderno y escribí. El golpe final no es cuando el otro cae.
Es cuando tú te das cuenta de que ya no necesitas verlo caer para sentirte libre. Cerré el diario. Miré alrededor. La casa estaba en paz. Y por primera vez en 35 años, también lo estaba yo. Han pasado 6 meses desde aquella noche en que todo se derrumbó. 6 meses desde que Ernesto cruzó la puerta por última vez, con el rostro de un hombre que no entendía cómo había perdido todo lo que creía tener asegurado. A veces pienso en él, no con odio, ni con nostalgia, solo con esa distancia que uno reserva para los recuerdos que duelen, pero que ya no hieren. Es curioso cómo el silencio que antes me asfixiaba, ahora se siente como un refugio. Vivo sola en la misma casa donde antes habitaba la sombra de mi miedo, pero ya no es la misma. Cambié las cortinas, pinté las paredes, doné los muebles que él eligió. Cada rincón lleva ahora una marca mía, una declaración silenciosa de independencia. En la cocina cuelga un cuadro que pinté hace poco, una mujer de espaldas mirando el mar. Algunos dicen que parece triste, pero no lo es. Esa mujer está en paz, porque entendió que mirar hacia el horizonte no siempre es esperar, a veces es agradecer. Durante los primeros días después de su partida, hubo un vacío extraño, casi físico. No el vacío de extrañar a alguien, sino el de acostumbrarse a la ausencia de la costumbre. Después de 35 años de convivir con una presencia constante, incluso el silencio tiene un peso. Me despertaba por inercia a las 6 de la mañana, preparaba 2 tazas de café y luego recordaba que ya no había nadie a quien servirle. El primer sorbo sabía a libertad, pero también a soledad. Aprendí que la libertad no siempre llega vestida de alegría. A veces llega como un animal herido, temblorosa, desconfiada, pero viva. Y uno tiene que aprender a alimentarla, a cuidarla, hasta que deja de tener miedo de quedarse. Los primeros meses fueron un ejercicio de reconstrucción, de mi cuerpo, de mi mente, de mi nombre. Durante años me acostumbré a escuchar mi nombre solo en su voz, pronunciado con desprecio o indiferencia. Ahora lo digo yo, despacio, frente al espejo, como si fuera una oración. Victoria. Qué ironía, ¿verdad? Llevar ese nombre y haber vivido tanto tiempo derrotada. Volví a pintar. El olor del óleo me salvó más de una vez. Las manos manchadas de color me recordaban que aún podía crear belleza, incluso después de haber habitado el infierno. A veces me detenía frente al lienzo, respiraba hondo y me decía, esto también es venganza, Victoria. No destruir, sino construir de nuevo. Ernesto no fue a prisión. Las pruebas que Daniel y yo presentamos bastaron para que lo despidieran, para que perdiera su reputación y su dinero, pero no para encerrarlo. No me importó. La verdadera condena fue verlo perder lo que más amaba, el respeto de su hijo, el poder sobre mí, la imagen de sí mismo. Su castigo fue vivir sabiendo que ya nadie le creía. Supe por amigos comunes que vive en un pequeño apartamento alquilado, lejos de la ciudad. Dicen que envejeció de golpe, que apenas sale, que bebe más de lo que come. A veces, cuando pienso en eso, siento una punzada de compasión, y luego recuerdo que él nunca tuvo compasión por mí. Y entonces dejo que el sentimiento se disuelva, como una hoja llevada por el río. Daniel, en cambio, siguió siendo mi faro, no mi salvador, ni mi pareja, ni mi excusa, solo un compañero en este proceso de reconstrucción. Nos vemos a menudo, tomamos café, caminamos por el parque, hablamos de arte, de la vida, de cómo el tiempo nos cambia sin pedir permiso. Nunca me presiona, no me exige nada, y eso, después de tantos años de opresión, se siente como el mayor acto de amor. Una tarde, mientras paseábamos, me dijo algo que aún guardo en el corazón. A veces confundimos el amor con la costumbre de sufrir, y cuando dejamos de sufrir, creemos que dejamos de amar. Pero el amor verdadero no duele, Victoria. Sana. No respondí. Solo sonreí, porque entendí que por primera vez alguien me veía sin intentar definirme, y esa simple mirada bastó para recordarme que el amor no tiene que ser un campo de batalla. Puede ser un lugar donde descansar. El juicio por el divorcio fue rápido. Ernesto no se presentó. Mi abogado me dijo que firmó los papeles sin leerlos, con una nota al margen. No quiero volver a verla. Y así fue. Nunca más lo vi. Ni siquiera cuando murió su madre, ni cuando vendieron la vieja casa de sus padres. Nada. Fue como si hubiéramos sido fantasmas el uno para el otro.
Pero lo curioso es que no me dolió, porque, en el fondo, ya lo había despedido mucho antes. Lo había enterrado en silencio el día que me humilló frente a todos. Lo que murió en esa cena no fue nuestro matrimonio, fue mi miedo. A veces, por las noches, salgo al jardín con una copa de vino y miro las estrellas. Pienso en todas las versiones de mí misma que tuve que dejar morir para llegar aquí. La esposa obediente, la mujer invisible, la que callaba para evitar una pelea, la que se convencía de que la culpa era suya. Las entierro una por una, con ternura, porque todas ellas me trajeron hasta esta mujer que soy ahora, y entonces, en voz baja les digo, gracias por sobrevivir cuando yo no sabía cómo hacerlo. No todo es perfecto, claro. Hay días en que el pasado regresa con su eco amargo. Hay mañanas en que aún me despierto sobresaltada, esperando escuchar su voz gritar desde el pasillo. Pero ya no tiemblo, solo sonrío y me digo, tranquila, Victoria. Ya no está, ya no puede tocarte. He aprendido que sanar no es olvidar. Es recordar sin desangrarse. Es mirar la cicatriz y decir, sí, dolió, pero ya no me duele más. Hace poco, mi hijo vino a visitarme. Hacía meses que no lo veía. Llegó con un ramo de flores y los ojos llenos de culpa. Mamá, me dijo, nunca supe todo lo que pasabas. Pensé que exagerabas. No te culpes, hijo, le respondí. Hay cosas que una madre no puede explicar sin romperse. ¿Lo perdonaste?, preguntó. Pensé unos segundos antes de responder. Sí, pero no por él, por mí. Porque el perdón no es absolver al otro, es dejar de cargar su sombra. Mi hijo lloró, yo también. Y ese abrazo fue como volver a casa después de un largo invierno. Una noche soñé con Ernesto. Estaba sentado frente a mí, en la mesa del comedor, con la mirada cansada. No me hablaba, solo me observaba, y por primera vez no había odio en su rostro, solo resignación. Me desperté sin miedo y entendí que el ciclo finalmente se había cerrado. Hoy tengo 61 años y me siento más viva que nunca. No necesito una pareja para sentirme completa, ni una casa llena para sentirme acompañada. Tengo mis cuadros, mis plantas, mis libros, mis silencios y mi nombre. Eso basta. La libertad no se mide por cuántas puertas puedes abrir, sino por cuántas decides no volver a cruzar. A veces, cuando camino por la ciudad, la gente me saluda con curiosidad, como si intentaran adivinar mi historia. Y yo sonrío, porque no saben que bajo esa mujer serena hay un huracán que sobrevivió a sí mismo. No saben que cada paso que doy fue ganado con lágrimas, con coraje y con la certeza de que valía la pena vivir, aunque doliera. Hace unos días, Daniel me regaló una libreta nueva. Para que sigas escribiendo, me dijo. ¿Y qué debería escribir ahora?, pregunté. Tu nueva historia. ¿Y si no tengo nada más que contar? Entonces escribe lo que sientes al no tener que explicarte más. Y eso hago. Cada mañana escribo algo pequeño. Una reflexión, un pensamiento, una frase. No para publicarla, sino para recordarme que sigo viva. Y que esta vida, mía y solo mía, vale más que cualquier anillo o apellido. Esta noche decidí hablarte a ti, que me estás escuchando, que llegaste hasta el final de mi historia. Quizás tú también has tenido que fingir sonrisas frente a quienes te lastimaron. Quizás te acostumbraste a un amor que dolía más de lo que curaba. Déjame decirte algo, de mujer a mujer o de alma a alma. No esperes a que alguien más te salve. A veces la salvación llega el día en que te miras al espejo y decides no llorar más por quien no se lo merece. No tengas miedo de estar sola. La soledad, cuando se elige, se vuelve hogar. Y la libertad, aunque cueste, vale cada herida que deja el camino. Si alguien me hubiera dicho hace un año que iba a volver a sonreír de verdad, no lo habría creído. Pero aquí estoy, viva. Con arrugas, sí. Con cicatrices, también. Pero con una dignidad que ya nadie puede arrebatarme. Porque después de todo, la victoria no fue destruirlo a él, fue reconstruirme a mí. Me despido con estas palabras, mirando a cámara, con la voz serena y el corazón tranquilo. Si alguna vez te hicieron sentir pequeña, recuerda esto. No eras tú quien valía poco, era el otro quien no sabía mirar grande. Suscríbete, deja tu me gusta si esta historia tocó tu corazón
Y cuéntame aquí abajo desde qué ciudad me estás escuchando, porque cada historia que compartes me recuerda que no estamos solas, que la vida siempre da segundas oportunidades y que el amor más poderoso que existe es el que aprendemos a darnos a nosotras mismas. Y así termina mi historia. Mi nombre es Victoria Serrano y esta fue mi libertad.